buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo este tema que trae la revista Nexos en su edición de aniversario número 40. ¿Qué no hacer? Lecciones de los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Y desde luego lo vamos a hacer a la luz de la llegada de un gobierno de izquierda a México. Para seguir debatiendo este tema, está con nosotros como todos los martes Carlos Bravo, regidor. Carlos, hola Leo, buenas noches. Y Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Y de hecho, quiero decir que el primero que me dijo, oye, tenemos que debatir eso, fuiste tú, porque ya te habías adelantado, ya habías ido a un seminario que se hizo antes de que saliera la revista. Extraordinario número, ¿no? Lo estábamos diciendo, la verdad, muy, muy interesante, Hernán, ¿no? Me pareció interesante que, bueno, la revista le dedica, son 9 artículos de experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina. Y me pareció interesante, Leo, porque en general creo que hemos mirado muy poco a estas experiencias. Me parece que normalmente vemos a América Latina con un poco de sobradez. Y, el desdén. Sí, como si no tuviéramos nada que aprender de esos países, ¿no? Y cuando vemos a los gobiernos de izquierda, cuando los hemos volteado a ver, ha sido casi siempre para hacer juicios fáciles y ligeros. En una época era para asimilar a López Obrador con Hugo Chávez. En otro momento miramos más hacia Brasil, pero también en una cosa como de competencia con México. Y la verdad es que son experiencias muy importantes, muy variadas, diversas, que cada una yo creo que tiene lecciones importantes de las cuales podemos Déjame empezar aprender. con una, y te pregunto a ti directamente, porque tú eres experto en Brasil, ¿no? El capítulo, bueno, digamos, el ensayo sobre Brasil es durísimo. Lo escribe un exministro. Sí. Todos son, por cierto, gente que participó en los algunos gobiernos de sí, izquierda. otros no. Sí, hay actores y hay analistas. Exacto, pero la mayoría son actores. Sí, en el caso de Argentina fue el jefe de gabinete de Cristina y Néstor Kirchner. En el caso de Brasil fue Tarso Genro, que fue ministro de Justicia. Correcto. A mí me gusta mucho. En general todos son muy buenos, pero yo sacaría otras lecciones del caso de Brasil, no necesariamente las que el autor presenta ahí. A mí me parece que Brasil es una experiencia muy interesante, por ejemplo, en Bueno, el tema de la corrupción social. Muy duro, ¿no? El tema de la corrupción muy duro, pero que fíjate. acabó con la elección de este loco de Bolsonaro, ¿no? Así es. Y la violencia, por cierto, también. El desdén de la izquierda a resolver el tema de la violencia. Sí. ¿No? El tema de la desigualdad, por ejemplo, de cómo los gobiernos de izquierda en América Latina hicieron mucho por reducir la pobreza. Creo que en estos años de gobiernos de izquierda salieron 70 millones de personas de la pobreza en América Latina. Pero la desigualdad no se redujo en general. Sustancialmente. Quizás en Venezuela en un momento, pero pues ya está otra vez. O sea, no hubo realmente una... Y ese quizás sea una de las grandes deudas de la izquierda en América Latina. En general no le entraron mucho al tema fiscal. Creo que Uruguay o quizás Argentina lo intentó hacer con lo de la Uruguay moría en el índice de Gini, ¿no, Carlos? Sí. Mira, yo creo que es muy interesante esto de voltear a ver América Latina, tanto para ver qué aprender como qué no imitar, ¿no? Y este tipo de ejercicios nos muestran que también de pronto decimos muy a la ligera la izquierda en América Latina, porque son experiencias súper diferentes. Muy diferentes, ¿no? O sea, hay un cierto. repertorio de alternativas de izquierdas muy amplio. Tenemos un buffet enorme. Desde revolucionarios, claro. Como sería Hugo Chávez, ¿no? Bueno, o digamos, hasta más reformistas que serían los chilenos, ¿no? Y de hecho no tenemos por qué circunscribirnos solamente a, digamos, a los años de la marea rosa, ¿no? Del finales de los 90 para acá. Podríamos incluso, por ejemplo, ampliar un poco el lente y aprender de las izquierdas históricas, ¿no? Claro. A mí una de las cosas que me queda, digamos, más grabada y que siento además más relevante para lo que está ocurriendo hoy en México es el tema, digamos, de las reacciones contra el neoliberalismo. O sea, los efectos corrosivos que tuvieron muchas de las políticas neoliberales sobre, digamos, lo social, sus costos sociales, su deuda social. Y por otro lado también, y creo que esto es muy relevante para México, sobre los sistemas políticos heredados de los procesos de transición a la democracia. O sea, los dos casos más extremos que están hoy en boca de todo mundo respecto a América Latina son, creo, Venezuela y Brasil. ¿No? Dos salidas del modelo neoliberal
aunque Brasil, ahora Bolsonaro, paradójicamente, tiene muchas ambiciones y políticas como ultra neoliberales, ¿no? Sí. Pero lo que me parece interesante es que estos dos casos, a pesar de muchas diferencias que tienen, comparten el mismo hecho, que es el colapso del sistema de partidos tradicional. Los partidos eran muy corruptos, digamos, ya habían dejado de representar en un sentido sustantivo, no escuchaban a la ciudadanía de la población. ¿No? Exactamente. Había una gran distancia entre el aparato político de los partidos y la ciudadanía, ¿no? Exacto. Pero el tema aquí es, en el momento en que pasa eso con los partidos, hay reacomodos electorales. Los electores que normalmente están, digamos, formados o organizados más o menos cerca de un partido, se vuelven un electorado volátil y disponible. Sí. Bolsonaro es interesante porque es un presidente de minoría, en un país cuyo sistema de partidos está particularmente fragmentado. Entonces, Bolsonaro tiene la peculiaridad de haber aprovechado el descrédito del Partido del Trabajo por la corrupción, por la violencia y por la crisis económica para jalar a un amplio sector del electorado que tradicionalmente votaba por el PT. Es correcto. O sea, lo que estamos viendo es que en cuestión de años, de tener elecciones, digamos, de tener una buena gestión con sus problemas y todo, al PT en 5 minutos se le cayó todo su tinglado y la gente se fue de un lado a otro del espectro político. Bueno, yo veo más que las dos experiencias emblemáticas sean Venezuela y Brasil, a mí me parece que las dos experiencias son Chile y Venezuela. Venezuela para mí es el indicador de lo que no debe ser la izquierda. Digamos, la experiencia de autoritarismo creciente en Venezuela, de violaciones a los derechos humanos, tiene que ser claramente el indicador de por aquí no va. O sea, yo creo que eso sí. Yo agregaría Nicaragua, Hernán. Y Nicaragua. ¿No? Y Nicaragua. O sea, también ver esa revolución en lo que se acabó convirtiendo, pues no puede ser ejemplo para nadie, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y Venezuela, pero menciono Venezuela porque, digamos, es el caso más conocido y porque todavía, y sí me preocupa que haya gente en Morena, que creo que son los menos, pero que se identifiquen con ese modelo. Yo creo que son gente desorientada, por suerte son los menos. En general creo que hay claridad de que por ahí no va. Pero el otro extremo... Que en el ensayo que escribe Jorge Castañeda, una de las lecciones que dice es que la izquierda tiene que hacerse cargo de los más radicales dentro de la de su alianza, ¿no? Sí. Lo que es interesante en esto, también existen en Morena, ¿no? Y dice, y un poco lo que le pasó a Allende en Chile fue que pereció frente a su... O sea, el radicalismo dentro de la Unidad Popular... Sí, que no eran los comunistas, por cierto, eran los socialistas. Eran los socialistas. Los más radicales. Y el MIR, ¿no? Exacto. Pero el otro extremo del que yo siento que la izquierda tiene que estar alejada y aquí no vamos a estar de acuerdo es Chile. Sí. Porque Chile, y lo dice Ominami, que fue ministro de Economía de Chile, es un ensayo excelente, para mí es el mejor de todo el número, simple y sencillamente porque fueron incapaces de romper con el neoliberalismo que se fue cocinando durante el régimen de Pinochet, y no solo eso, sino que acentuaron ese modelo, porque desperdiciaron la energía democrática de la transición chilena, por una serie de razones. Y el trauma del golpe militar, ¿no? Y del fracaso que fue económico el régimen de Salvador Allende. Pero yo te diría que esos son los dos extremos. O sea, por un lado, Venezuela es un caso que no deberíamos imitar, y Chile tampoco, porque Chile fue incapaz de modificar las estructuras existentes. Pero entonces, ¿cuál sí del número de nexos? Ahí yo no te diría que hay un modelo que seguir. Yo te diría que hay, a ver, esta idea de las dos izquierdas de Jorge Castañeda, yo creo que es muy dañina. Revolucionaria y reformista, ¿no? No, esta idea de que hay una izquierda buena y una izquierda mala, no es cierto. Hay un espectro de izquierdas. Y ahí yo creo que no hay un modelo que seguir, que perseguir, que imitar. Yo creo que hay cosas que aprender de cada una de las izquierdas. Digo, a mí me gusta mucho lo de Uruguay, por ejemplo, pero también si piensas que Uruguay es más chiquito que la Ciudad de México, ¿no? O sea, si dices, hay un tema de escala, Claro. ¿no? Y O sea, Brasil tiene muchas cosas positivas, ahorita las hablamos. Es que yo creo también que, digamos, aquí una pregunta de fondo después de leer estos ensayos es, ¿cuál sería la configuración de una izquierda post-neoliberal, pero democrática?
Porque el caso chileno Sí. es el caso de una izquierda democrática, pero que no es post-neoliberal y que parte de su problema justo es que no ha roto como con esas herencias, con ese tipo de políticas. Bueno, porque, Las que sí han roto se vuelven y autoritarias. aquí sí yo sí, efectivamente, digo, yo nunca en mi vida voy a defender a Pinochet, ni aunque se me pongan un arma aquí en la frente, ¿no? Pero hay que reconocer que el modelo económico funcionó en Chile. Y cuando llegaron los demócratas, la democracia, pues Yo no decidieron... creo, Leo. Yo tampoco. decidieron- Acentuaron las desigualdades Hoy de Chile forma es el pavorosa. país más rico, es el país que está a punto de ser la primera, después de Canadá y Estados Unidos, de entrar a ser uno de los países del primer mundo, vamos a llamarles. No. Sí, No, yo creo que sí, ese es sí, un- por una historia ingreso un per poco cápita, por ingreso per autocomplaciente cápita. de los Chicago Boys chilenos, la verdad. Pero bueno, Sí. nada más No déjame es decir un una cosa. éxito la economía chilena. En su capacidad de No, redistribución. en su crecimiento y en el, Bueno, pues es que el ese nivel es del justo el Producto tema. Interno Bruto Las que tiene, Las izquierdas Carlos. tienen que ser críticas con el indicador, digamos, de crecimiento solo. Importa la Pues es que a ti te distribución de la gusta riqueza. Chile, Leo, porque en el fondo no es un modelo de izquierda. O sea, porque lo que ha habido los gobiernos de la concertación son tan tímidamente de izquierda que yo creo que por eso Yo te creo, gusta. a ver, y yo, la izquierda y favorece a la yo derecha. entrevisté Claro, es la ya- izquierda que le encanta a la derecha. Yo un par de veces tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Lagos y me parece que no puedes decir que no sea un hombre de izquierda. No, él sí, Ricardo sí, Lagos, él sí. ¿no? Está bien, pero- Bueno, y fue un gran presidente. Y Bachelet también. No puedes decir que no sea una mujer de izquierda. Sí, pero gobiernan Ahora, en unas coaliciones Pues sí. que no son de Porque izquierda. esa es la que además- restricción democrática, A eso hombre. es a lo que quería llegar. Digamos, Permíteme, tengo que hacer una pausa y regresamos con eso. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos debatiendo pues, los magníficos ensayos de la revista Nexos de este mes, qué no hacer, lecciones de los gobiernos de latinoamericanos de izquierda, desde luego puesto con un ojo en México. Perdón, yo te interrumpí, pero No. tú estabas haciendo un muy buen o punto, sea, yo lo que Carlos. quería decir es, quizás la pregunta de fondo es cuál debe ser la fisonomía que adquiera una izquierda postneoliberal democrática. Y a mí me preocupa sobre todo eso, la combinación entre posneoliberal y democrática, porque si ampliamos un poco el lente de la experiencia histórica latinoamericana, sabemos, por ejemplo, que el antiimperialismo en América Latina, la convicción antiimperialista, terminó amparando un montón de prácticas, de discursos y de liderazgos antidemocráticos. O sea, en nombre del antiimperialismo, Cuba. nuestros países se permitieron unos excesos autoritarios muy lamentables. ¿Puedo hacer una acotación? Mi pregunta sería nada más, ojalá que encontremos la cuadratura del círculo para que no nos pase lo mismo ¿puedo? con el antineoliberalismo. Pero puedo hacer una acotación. Y en nombre del imperialismo, ¿cuántos excesos autoritarios hubo también? Bueno, no, Es Y de decir, la derecha. Eso ¿Cuántos ya ni se gobiernos? O sea, discute, ¿no? porque es que hay algo que Sí. a veces se olvida, pero mucha de la crítica se va sobre Chávez, sobre Daniel Ortega, pero la verdad es que quien ha promovido más gobiernos autoritarios en la región son Estados Unidos. regímenes militares de derecha apoyados por Estados Unidos. Totalmente, y sobre todo en el Y contexto esto de la yo Guerra creo que Fría. es el dato ¿eh? interesante de esta época de gobiernos de izquierda que hemos tenido. Salvo dos excepciones, casi todos han sido gobiernos democráticos que han profundizado la democracia en sus países, de Pero ese- distintas maneras. A ver, yo creo que ese Y es son el- gobiernos sí. que llegaron por la vía democrática, se fueron por la vía democrática y quizás mañana puedan volver por la vía democrática. Hoy hay una normalidad democrática en la región que no había. También la y derecha yo sí está la llegando por la celebro. vía democrática. ¿También? La derecha también. ¿Sí? Pero se va a ir por la vía democrática. O sea, yo no, en general Bueno, esa es no la veo normalidad riesgos democrática. hoy en la región, salvo los casos de Nicaragua y Venezuela. No veo riesgo. Bueno, Bolsonaro es un riesgo, hay que Sí, yo decirlo. creo que sí. Claro, Pero- no es de izquierda. Sí. ¿Eh? Él no es de izquierda. ¿no? no. Sí. Pero en general sí creo que hemos vivido un periodo de normalidad democrática que hay que celebrarlo. A ver, Es pero importante. Hernán, Carlos, yo creo que lo que está interesante aquí y digamos, ahondando lo que tú dices es, los dos retos de la izquierda en América Latina, incluyendo México, es ¿qué hacer con la democracia? Con las instituciones que heredó, que sean malas, buenas, etcétera, pero que son democráticas. México es un país democrático, yo creo, no hay duda al respecto. Yo sí lo creo. Y dos, ¿qué hacer con la economía de mercado? Creo que esos son los dos retos, ¿o no?
Sí. Para toda la izquierda de Latinoamérica, incluyendo México, y aquí vienen las lecciones. ¿Te peleas con la economía de mercado, sí o no? ¿Hasta dónde te peleas con la economía de mercado? ¿Te peleas con la democracia, sí o no? ¿Hasta dónde? Leo, yo creo que hubo otro reto muy importante en estos años. Se recuperó el papel del Estado y era muy importante. Yo sí creo que, por ejemplo, Correa. Yo escribí un artículo haciendo un análisis de este número y yo lo que planteo es, a ver, no me gusta, por ejemplo, cómo Correa se refiere a los medios de comunicación. Hay una lista de 57 formas distintas en las que Correa insultó a los medios, que cuando uno ve lo de prensa fifí se ríe porque realmente es... Y esta cosa de Correa de pelearse con todo el mundo al mismo tiempo y vivir en permanente conflicto, yo creo que son rasgos negativos de Correa. Pero Correa tuvo rasgos positivos y esta determinación para recuperar el papel del Estado y ponerlo en el... o sea, tiene en que un ver con la país como economía de Ecuador mercado, era necesario. Hernán. Sí, pero... ¿hasta dónde mercado, hasta dónde Estado? La vieja discusión de la economía política. Sí, pero yo sí creo que una contribución muy importante de los gobiernos de izquierda en la región y que yo creo que vamos a ver en México también es recuperar el papel del Estado, porque vimos un Estado debilitarse y retirarse de su rol social. Y yo creo que en este sentido... hay experiencias de izquierda en la región muy importantes que hay que observar. Porque la pregunta es si ese regreso del Estado va a producir mayor crecimiento económico. Ya luego hablamos de igualdad y de pobreza. Mira cómo lo produjo en Bolivia, mira cómo lo produjo en Ecuador. También yo creo que, digamos, un poco en esta línea, una cosa que yo rescato también de las experiencias de izquierda es, digamos, el proceso de ampliación de derechos y de inclusión de ciudadanía. Argentina, por ejemplo. Argentina en eso, sobre todo Néstor Kirchner. Cristina. Y el principio de Cristina, la segunda mitad ya no fue tan buena. Digamos, tiene eso. Lo que pasa es que también en México de pronto nos enteramos de las noticias. Y en Uruguay. El escándalo de corrupción acá, el Mensalao, Obedrej, Correa y los medios. Hay toda esa cosa de la cobertura siempre es negativa porque lo positivo rara vez es noticia. Pero en términos del proceso de inclusión, esto es muy... también en Brasil. O sea, toda la política social, las trabajadoras del hogar en Brasil, son nada más reivindicaciones simbólicas, son resultados de programas derechos de homosexuales, el tema de la legalización de la marihuana en Uruguay, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Incluso Venezuela y Ecuador ampliaron esos derechos. Así es. Ahora, no me quiero ir porque nos quedan 3 minutos y sí quiero hablar de eso. A mí, quizás lo que más me impactó, y lo decía yo ayer, en el ensayo de Argentina, del segundo periodo de Cristina, esta cuestión de haber ganado con el 54% de los votos, con una diferencia de 40% al segundo lugar, que los llevó a una polarización y una arrogancia en el ejercicio del poder. Y ahí se vino todo abajo. La hubris que decían los griegos, Hernán. Hijo, mano, esa es una lección que creo que deben de verdad deberían de circular este número de nexos y en particular el tema de Argentina en Morena hoy. O sea, la arrogancia de sentirse es una pena que tienen ese apoyo popular enorme los puede llevar a peleas tan idiotas como las que hizo Cristina Fernández. Sí. Hay quien dice que Correa, el peor periodo de Correa fue cuando logró la mayoría absoluta en el Congreso y etcétera. Sí, o sea, yo creo que fue el error, digamos, de Cristina. Lo dice Alberto Fernández, que fue su jefe de gabinete y que escribe del resentimiento, desde el resentimiento porque se peleó con ella. Sí, claro. Pero es cierto, pero yo se se lo peleó pregunté. con ella porque le dijo, oye, no compres tantas peleas. Pero fíjate, es una tontería. Sí. Yo se lo pregunté por el seminario que tuvimos, le pregunté a Alberto Fernández. Oye, pero a ver, tú dices que había mucha polarización, pero yo creo que en el fondo los gobiernos de izquierda no pueden prescindir de cierta dosis de conflicto y Néstor Kirchner también fue conflictivo en ese sentido y me dijo sí, pero una cosa es administrar cierta dosis de conflicto y otra cosa es vivir en un conflicto permanente. De todos todo el tiempo donde el enemigo es difuso. Muy importante que el adversario sea concreto. Cuando el adversario se vuelve difuso, ahí es donde empiezan los problemas. Muy importante esa lección. Es muy importante esa lección. Yo lo que añadiría nada más es, en efecto, digamos, cualquier proyecto de transformación ambiciosa va a generar resistencias, va a generar conflicto. Pero creo que aquí, digamos, la clave es, uno, tener muy claras tus prioridades. No puedes abrirte 100 flancos simultáneamente. ¿Cuáles son tus prioridades? Y dos, escoger conflictos productivos.
Sí. Porque hay mucho conflicto que nomás es desgaste, nomás es como show, El entretenimiento. conflicto con los, en contra de los productores agropecuarios, que era una de las fuentes de riqueza de además Argentina. eran parte de su ¡Puta, coalición! ¡Qué tontería! Yo no qué creo que fue una tontería! tontería. Exactamente. Pero bueno. ¿No? Ya no hay tiempo Bueno, de lo dice discutirlo, aquí. Leo, pero... Sí, lo dice acá. Lo dice él porque él se fue por ese conflicto. Sí. Pero yo creo que cobrar un impuesto, en el fondo era una Sí, medida era un tema redistributiva, fiscal. era cobrarle a los que más ingresos Pero percibían. según lo que entendí yo, lo implementaron mal, no negociaron con ellos, Eso sí. hubo hubris, No, y hubo se pelearon arrogancia. con los pequeños productores que habían sido sus Exacto. aliados. Hubo arrogancia, la arrogancia en el poder nunca es buena Yo creo que, nada consejera, más para hombre. cerrar, este es el tipo de discusión que tenemos que estar teniendo. Totalmente. Más allá de los vaivenes de la 100%. coyuntura y los escándalos mediáticos, el tema de los programas, las políticas públicas, los objetivos y los resultados, porque al final del día nadie se va a acordar de las coyunturas. No. O sea, Estoy de acuerdo. donde va a estar la cuarta transformación de a de veras es en los resultados. Y en cómo le Totalmente. cambias la vida a la gente en Y concreto. en ese sentido, de nuevo, felicitar a Nexos. La verdad es que qué buena idea, ¿no? O sea, la verdad sí creo que nos hace subir el debate a otro nivel. Yo lo único que sí les reproché Sí. es que no hayan hecho esto 10 años atrás. Bueno, Más pero vale tarde. Sí, pues sí. En vez de propagar tanto prejuicio, o sea, un análisis así. Ya empezó Un la análisis Ahí van los polarización conflictos aquí. A improductivos. mí me hubiera gustado mucho antes. Bueno. Pero bueno, qué bueno que tarde, pero seguro. No, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Carlos. Leo. Y hacemos una breve pausa. Viene Saúl López Noriega a platicar de los 3 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos en un momento más.